Buenas noches. Buenas noches, Julio. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Ok, buenas noches con todos. Eh, Espero que se sigan cuidando con el tema de la pandemia, que está muy complicado. Muchas personas se están yendo o han resultado afectadas por esta enfermedad. Les deseo a todos una muy buena salud, tanto para ustedes como a sus propias familias. Vamos a continuar Hola con... Julio, ¿qué tal? Hola, Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, acá uniéndome. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Te estás paseando, Claudia? Escucha, que tengo hijos chiquitos. Ah, ya te entiendo. No te preocupes, te entiendo. Te Ya. entiendo. No, no te preocupes. Lo importante es que me escuches. Si gustas, puedes cerrar tu pantalla, no hay ningún problema, Claudita. ¿Ya? Lo que importante es que me escuchen. ¿Ok? Gracias. Vamos a continuar con lo que es el tema de lo que es el seguro de transportes, ¿no?
ya les había adelantado que prácticamente el seguro de transportes es prácticamente lo que mueve, ¿no?, casi todo el comercio internacional, y en lo que respecta al seguro marítimo está dentro de un 80, sí que no es un porcentaje mayor, un 80%, que mueve todas las transacciones comerciales a nivel internacional, ¿no? Luego tenemos el transporte aéreo, tenemos el transporte terrestre y lacustre y fluvial. El lacustre, como ya les expliqué, que se realiza en un lago, y el fluvial, que se realiza a través del río, ¿no? El seguro de transportes es primo hermano, ¿no?, del seguro de cascos. Ambos tuvieron sus orígenes hace muchísimos años y fueron los precursores de todos los demás seguros, ¿no? Ya les estuve explicando en la clase pasada cómo pasó esto. Entonces, vamos a ir avanzando con nuestra presentación del día de hoy, ¿no? Como dato anecdótico, ¿no?, ya se les mencionó que el seguro marítimo surge en el Mediterráneo durante la Edad Media como consecuencia, pues, del mismo desarrollo del comercio, ¿no? Los aseguramientos marítimos se hacían a través de préstamos de dinero, ¿no?, y como una especie de apuestas, ¿no? Ya les expliqué también lo de Lloyds, ¿no?, el dueño de este café famoso en Londres, que la gente cree que es un instituto, pero no, es un sitio de comercio, ¿ya? Es un sitio donde se hacen transacciones comerciales de seguros. Inclusive ahora también están comercializando todo lo que es de hace tiempo también lo que es reaseguros, ¿no? Pero, como les indiqué, el primer contrato de seguro marítimo del cual se tiene conocimiento fue firmado en el siglo XIII, en 1347, en el que se estaba asegurando el buque Santa Clara, que hizo la ruta entre Génova y Mallorca, ¿no? Estos contratos recibieron el nombre de póliza, o sea, fueron las primeras pólizas que se emitieron. Con eso se está denotando que el primer seguro que existió fue el seguro marítimo, ¿no? Y obviamente después el seguro de casco, porque son ambos seguros primos hermanos, ¿no? El traslado de las mercancías siempre implica una serie de riesgos, ¿no?, por donde lo hagas, ¿no? El seguro de transportes busca proteger las mercancías durante el tránsito, sea por mar, por aire o por tierra, ¿no? Les había también explicado que en la antigüedad, pues, no existían todos los adelantos tecnológicos y zarpar, ¿no?, un buque con su tripulación y su mercancía era denominada la aventura marítima, ¿no? Porque el capitán tenía que interpretar, ¿no?, en base a la posición de los astros, con el famoso astrolabio, con el cual se ubicaba, pues, dónde, en qué parte del mundo se encontraba, y sobre todo para poder salir o llegar a un lugar. Entonces, si se moría el capitán, prácticamente ese navío estaba condenado al naufragio, pues no había otra persona que lo pudiera igualar en conocimiento, salvo que tenga un segundo al cual él haya estado preparando, pero eso no solía ocurrir. Esa profesión era muy, muy hermética, ¿no? El que era capitán de un barco era muy respetado, muy respetado. Los armadores buscaban siempre a los mejores, ¿no?, a los mejores capitanes, ¿no? Ahora, ustedes imagínense, pues, aquellas exposiciones que tienen el tema marítimo, cuando va por el mar, ¿no?, por el océano, las cargas, ¿no?, que son llevadas por estos buques, sufren una serie de movimientos y vaivenes, ¿no?, de arriba hacia abajo, ¿no?, al sobremontar las olas, de un lado hacia el otro, cuando son empujados por las olas, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, y más cuando hay una tormenta, ¿no? Entonces, prácticamente el viaje se torna en una especie de zozobra, ¿no?, porque están a punto de hundirse, luego se levantan, a punto de hundirse, luego se levantan, y internamente las mercaderías, que antes no tenían estos famosos contenedores que ahora vemos, ¿no? Ahí en la imagen vemos un contenedor que ha sufrido, pues, los vaivenes, ¿no?, que estaba dentro de un buque y ha sufrido daños, obviamente. Si el contenedor se dañó, evidentemente también la mercadería interna, ¿no? Pero esto como consecuencia, ¿no?, de los riesgos del mar, ¿no? Ahí se indica que el buque en el mar puede moverse en 6 diferentes direcciones simultáneamente. Imagínense
la braveza del mar, la magnicidad del mar, ¿no? Que puede prácticamente tumbar un buque, ¿no? Y hacer desaparecer a toda su tripulación con el buque. Tenemos que identificar en lo que es el seguro de transporte, ¿no? Quién debe tomar, ¿no?, el seguro y quién es el que tiene el interés asegurable, ¿no? Tenemos que acá hay un importador, un exportador, ¿no? Importador, exportador, un operador logístico, ¿no? El importador es aquel que está trayendo una mercadería del extranjero hacia nuestro país. El exportador es el que está vendiendo una mercadería hacia el extranjero. Y el operador logístico es aquella empresa especializada que se dedica a hacer ese tipo de transporte, ¿no? Puede contar con el sistema, puede alquilar buques, alquilar aviones, alquilar camiones, ¿no? O los puede tener propios, dependiendo de la modalidad, ¿no? Cuando se utilizan todas las modalidades, como les había explicado, se llama transporte intermodal, ¿no? Puedes traer por avión, de repente hay un pequeño viaje por mar, y de ahí por tierra hasta el lugar donde tiene que ser entregada la mercadería, ¿no? El interés asegurable es aquel interés que se tiene directo sobre las mercancías, de tal manera que el patrimonio resulta afectado por la ocurrencia de un siniestro, por su pérdida o daño, ¿no? ¿Quién tiene interés en esto? En el caso del seguro de transportes, hay momentos en los cuales aparecen los intereses de cada uno, del importador, del exportador o del operador logístico, ¿no? Esa es una particularidad que tiene el seguro de transporte, ¿no? Pareciera que intereses asegurables lo tuvieran todos, ¿no? Pero en realidad es uno solo, ¿no? Es uno solo, pero, como les explicaba, antiguamente, ¿no? Las grandes potencias que tenían la homogeneidad, ¿no?, de ir sobre el mar, hace muchísimos años eran los fenicios, ¿no? Después heredaron este tema los ingleses, que eran una gran potencia, ¿no? Y ellos son los que prácticamente han enriquecido todo el sistema de seguro marítimo, ¿no? Todas sus experiencias, todas sus sentencias, ¿no? Todo lo que legislaban las cortes inglesas ha ayudado a que se haga una especie de jurisprudencia sobre el tema de seguros. Lamentablemente, nosotros acá en el Perú no contamos, ¿no?, con una institución tipo universidad o una cátedra, mejor dicho, donde nosotros podamos estudiar el seguro, ¿no? Ojalá que mañana más tarde, ¿no?, y más pronto que antes, esto se pueda solucionar, ¿no? Hay diferentes empresas que dan conocimientos, pero para especializarse en un determinado seguro pasan muchísimos años, ¿no? Lo que estamos llevando en esta certificación es un avistamiento, si bien es cierto, de todos los seguros, pero no estamos entrando en temas de profundidad, ¿ya? Eso quisiera que ustedes lo tengan claro, ¿no? Van a tener conocimiento de las coberturas, de las ejecuciones, las bases legales, ¿no? Pero donde uno aprende, ¿no?, los seguros, y no me van a dejar mentir aquellos que están trabajando ya en seguros, es como se dice en la cancha, ¿no? En la cancha, estando viendo los casos, ya sea tú como asegurador, ya sea como corredor, inclusive hasta como cliente aprendes, ¿no? También cuando eres un ajustador, ¿no? Los ajustadores tienen una labor muy importante. Son quienes tienen que liquidar, definir, ¿no?, cuantificar. Pero antes de todo eso tienen que ver si la causa adecuada es la correcta, ¿no?, si está cubierta por la póliza o no está excluido en una de las exclusiones que tengan las pólizas, si se cumplieron con las garantías, ¿no?, si no hay condiciones especiales, si no está absorbido por el deducible o la franquicia, ¿no? También ya les indiqué que el tema de franquicia y deducible son dos cosas diferentes, ¿no? El deducible, como su nombre lo dice, es aquella cantidad que se te va a descontar definitivamente de una indemnización, ¿ya? Entonces, aquel siniestro o aquel seguro que te diga vas a tener, no sé, pues, $200 de deducible, quiere decir que si tú presentas un siniestro de $500, ¿no?, sabes que la compañía de seguros solamente te va a indemnizar 300. ¿Por qué? Porque tienes un deducible de 200.
Ese deducible, como su propio nombre lo indica, se deduce de la indemnización. Sin embargo, si tú tuvieras una franquicia, ¿ya?, de $200 y un siniestro por la misma cantidad de 500, la compañía de seguros te va a indemnizar el 100%. ¿Qué busca esta franquicia? La franquicia es una especie de valla, ¿no? Para que no salten todos aquellos pequeños siniestros que no llegan a los 200, ¿no? El asegurado no los va, igual como ocurre en el deducible, no lo vas a poder presentar porque está absorbido por el deducible, en este caso absorbido por la franquicia, ¿ya? Pero si llega a saltar esa valla de $200 y tienes un siniestro de 500, la compañía de seguros te paga 500, ¿ya? La condición que es que supere ese monto de 200. Si tuvieras un siniestro con ese mismo deducible de 200, un siniestro de 290, la compañía de seguros te paga los 290, porque ya pasaste los $200, ¿no? Si tienes un siniestro de $190, queda dentro de esa valla, ¿no? No pudiste pasar. La particularidad es que acá que tienes que pasar esa valla y la compañía de seguros, si tú pasas esa valla a tu siniestro, la compañía de seguros te indemniza el 100%, ¿ya? Eso hay que tenerlo sumamente claro. ¿Por qué? Porque hay pólizas en donde te dicen vas a tener un deducible y otras donde te dicen que vas a tener una franquicia, ¿no? Lamentablemente, los usos y costumbres en el mercado han hecho creer que el deducible o franquicia es lo mismo, cuando no es así, por el motivo que ya les he explicado, ¿ya? Si analizamos quiénes tienen un interés asegurable, ¿no?, en las mercaderías que deben ser transportadas, ¿no?, el propietario de la mercancía durante el viaje, pero también puede ser el importador o el exportador, y también dependerá de los términos de compra-venta. Esos términos de compra-venta están enmarcados en los famosos términos de Incoterms. Son términos internacionales de comercio. Si no existieran esos términos internacionales de comercio, este comercio a nivel mundial no se podría llevar a cabo porque cada quien tendría su legislación, cada quien interpretaría sus leyes, ¿no? Entonces se ha tenido que llevar a varios acuerdos para establecer, y este es como una especie de un club de donde se han afiliado, ¿no?, determinados países y se adecuan a estos Incoterms, o sea, acuerdan que van a respetar estos Incoterms, ¿ya? ¿Cuáles son las modalidades de comercio, como les estaba explicando? Las importaciones y las exportaciones, ¿no? Las importaciones se cubre todos los depósitos y almacenes del vendedor en cualquier lugar del mundo, hasta los depósitos y almacenes de compradores en el Perú, vía cualquier puerto y o aeropuerto, incluyendo transbordos si los hubiera. En exportaciones se cubre desde los almacenes de los proveedores en el Perú hasta los almacenes finales de los compradores en cualquier lugar del mundo, vía cualquier puerto y o aeropuerto, incluyendo transbordos también si los hubiera. Y en los locales solamente se limita a cubrir lo que es el territorio nacional. Ahora, los medios de transporte que tenemos, como les explicaba, tenemos el marítimo, el aéreo y el terrestre. El marítimo, ¿no?, están todos los buques debidamente clasificados por sociedades clasificadoras y están registrados en el Lloyd's Register, ¿no?, en el registro de Lloyd's, la Lloyd's de Londres, ¿no?, de donde todos los barcos a nivel mundial tienen su registro, su mantenimiento, ¿no? Tiene la forma, el año que fue fabricado, de qué banderas son. Eso es en cuanto al transporte marítimo, ¿no? En el aéreo, en las aeronaves de líneas aéreas de servicio comercial con rutas establecidas para el servicio de transporte de carga, ¿no? El mayor parque aéreo que tiene el mundo es en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay un famoso libro que se llama el Blue Book, ¿no?, donde están también registrados todos los aviones, ¿no?, los años que fueron fabricados, quién es el fabricante, ¿no?, cuándo ya se acabó, inclusive porque los aviones y los barcos tienen una vida útil, ¿no?
no se pueden extender más allá de esa vida útil, ¿no? En cuanto al transporte terrestre, puede ser efectuado en vehículos de propiedad del asegurado y en vehículos de terceros bajo su responsabilidad y o a través de empresas y o agencias de transporte, que son los operadores logísticos, legalmente constituidos, autorizados y acondicionados para el transporte de carga, conducidos por personas debidamente premunidas de los adecuados documentos para conducir, transitando por carreteras destinadas al tránsito público y que cumplan con las normas legales vigentes. Eso es lo más importante. Ustedes saben que el seguro no se puede ir nunca contra la ley. Siempre tiene que estar dentro del marco jurídico legal. Luego tenemos el transporte fluvial, ¿no? Embarcaciones a motor con casco de hierro o acero, de propiedad de empresas de transporte fluvial, esto mayormente ahí en la selva, ¿no? En la selva, por el río Amazonas. ¿No? Hay muchas empresas que dan este servicio, transporte de gente, transporte de mercaderías, ¿no? Y estos están debidamente, ahora son casi, la mayoría son de aluminio, están debidamente equipados y acondicionados para este tránsito. La embarcación y su armador deberán haber cumplido con todos los dispositivos y regulaciones emanadas de la autoridad competente en cuanto a la navegación por río se refiere, haber pasado satisfactoriamente la inspección por los peritos navales, y la embarcación deberá estar en condiciones óptimas de operatividad y navegabilidad. Luego tenemos el ferroviario, que se traslada en vagones y o vagonetas debidamente acondicionadas para transportar la carga y son pertenecientes a empresas ferroviarias, ¿no? Son utilizados en lugares o negocios de alta producción, ¿no? Por eso es que necesitan hacer este transporte en vagones, mayormente minerales, ¿no? Vamos a comentar unos términos y definiciones del seguro de transporte, ¿no? La póliza. El seguro marítimo es un contrato mediante el cual el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado en la forma y medidas convenidas contra pérdidas o daños que pudieran producirse durante el transporte. Acá se asegura la mercadería que se está trasladando, no el medio de transporte. Tengan eso muy presente, por favor. No se vayan a equivocar. Riesgo se denomina así a la contingencia o posibilidad de sufrir un daño o una pérdida. El siniestro viene a ser la manifestación concreta de este riesgo asegurado que produce unos daños que están garantizados en la póliza de seguro hasta un monto determinado. La póliza no puede indemnizar más allá de lo que está estipulado en una suma asegurada. Ahora, también les comenté que la póliza o el seguro, mejor dicho, no está diseñado para ganar, no es una apuesta. El seguro, ¿no?, es para dejarte hasta como estabas un momento antes de la ocurrencia del siniestro. Ni peor ni mejor. Tratar de dejarte casi en las mismas condiciones. Por eso se habla después de una indemnización, ¿no? La indemnización viene de la palabra indemne. Indemne quiere decir que a pesar de que pasó algo, no resultó averiado, ¿no? O como si no hubiese pasado nada, ¿no? Entonces, es el importe, la indemnización es el importe que está obligado a pagar contractualmente la entidad aseguradora en caso de siniestro, ¿no? Esa es la prestación que da la compañía de seguros. La contraprestación que da un asegurado es pagar las primas, ¿no? Para que te puedan atender un seguro, un siniestro, tú tienes que estar al día primeramente en tus primas. Las compañías de seguros hacen ese análisis, ¿no? Revisan primeramente si estás al día. Si no estás al día, tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Tú como corredor de seguros tienes que estar haciendo un seguimiento permanente a las cuotas que se van a vencer o se han vencido, ¿no? Por ejemplo, yo les explicaba la vez pasada que los pequeños brokers, los pequeños corredores que recién empiezan, todo lo manejan en base a cuadros Excel, ¿no? Mientras van creciendo. Pero necesariamente van a tener que utilizar algún tipo de sistema, como ya les expliqué, existen en el mercado sistemas, ¿no?, para registro de siniestros, para registro de pólizas, para lo que es cobranza, todo un sistema para un corredor de seguros, ¿no? Eso ya ustedes se pueden encargar posteriormente de buscarlo. Ahorita yo no puedo hacer ningún tipo de propaganda, ninguno, pero hay en el mercado peruano y existen. También los hay aquellas empresas que son multinacionales, aquellos corredores de seguros,
que yo les digo que son los megalodones, ¿no? Que prácticamente ahí tenemos a March, ¿no? Uno de los principales, que ya recientemente se fusionó con JLT Mariátegui, ¿no? Y viene a ser el megalodón en el mercado peruano, ¿no? De ahí tenemos otros 2 o 3 corredores de seguros, entre ellos un corredor de seguros, creo que está en el tercer puesto de capital peruano, está sustentado o solventado por el grupo de Minas Buenaventura, que se llama el corredor Contacto Corredor de Seguros. El principio de buena fe. Este principio, que siempre es invocado, ¿no? Tiene que ver tanto para el asegurado como para el asegurador. El principio de buena fe tiene que ir y venir, ¿no? Es el principio básico y característico de todos los contratos de seguro, ¿no? Y obliga a las partes a actuar entre sí con la máxima honestidad y transparencia, ¿no? Hurto es la apropiación de una cosa ajena, ¿no? Con ánimo de lucro, sin emplear fuerza sobre las cosas ni evidencia o intimidación en las personas, características que lo distinguen del robo, ¿no? Por ejemplo, se cierra el fin de semana en una oficina y, bueno, como siempre se quedan las laptops, ¿no? De repente aquel que no lleva la laptop lo deja en la oficina y llega el día lunes, bueno, estoy hablando de una situación normal, ¿no? Que uno regresa a la oficina y te das cuenta que tu laptop ya no está, ¿no? ¿Quién se robó? No hay huella, no hay nada de que haya habido una rotura de algún sitio donde haya estado guardado la laptop y la laptop solamente desapareció, ¿no? Eso se llama hurto, ¿ya? Pero tengan siempre muy presente estos términos, porque a veces, cuando hablamos del seguro vehicular, si se acercan a una comisaría y le dicen que los han asaltado, yo he visto muchas veces que en los partes policiales colocan la palabra hurto agravado le ponen, ¿no? Porque fue hecho con pistola en mano. Entonces, en verdad eso puede conllevar a una mala interpretación. Para términos de seguro, hurto es eso, ¿no? La apropiación de algo, su desaparición misteriosa, sin saber quién causó esa desaparición, ni cómo la hizo, ni en qué momento, sin utilizar ningún tipo de fuerza, ¿no? No hay nada que esté roto, no se ha vencido o no se ha tenido que pasar por una puerta, romper la chapa, no se ha roto la luna, no se sabe cómo ocurrió esa desaparición, ¿no? Eso es un hurto. Vicio propio, ¿no? Se conoce así el defecto originario o interno de un objeto que puede producir en mayor o menor grado su propio deterioro, ¿no? Del cual el asegurador no es responsable, ¿no? Hay mercaderías que ya vienen con un vicio propio, ¿no? Tenemos como ejemplo, ¿no? La harina de pescado. La harina de pescado tiene que ser tratada y almacenada de una manera muy especial, ¿no? Si es llevada a granel, tiene que estar separada en montículos. No se puede hacer un gran almacén con esta harina. ¿Por qué? Porque internamente se puede producir un calor, ¿ya? Y puede hacer que esto autocombustione y se inicie un incendio. Así que el transporte de mercancías no es tan fácil, ¿no? Y ya como les digo, es un seguro muy técnico, que inclusive cuenta con cláusulas que aún se mantienen en inglés. Aquellas personas que quieren dedicarse al seguro de transportes y cascos marítimos tienen que saber hablar inglés de manera fluida, porque van a tener que interpretar muchas cláusulas que aún están en inglés. ¿Ok? Continuemos. Si es que no hay ninguna consulta o un comentario por acá, de repente tú nos puedes aportar algo, Claudita, tú que eres la experta en este tema, algo nos puedes aportar referente a tu labor de ajustador en el tema marítimo. No está, creo, Claudita. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá, chicos? Víctor, Arnulfo, Nada, todo bien, Julio, todo bien. ¿sí? Ok. Entendible. Arnulfo, Sí, Julio, todo bien, sí. Hasta el momento lo estoy escuchando y estoy aprendiendo, Julio. Ujú. perfecto. Ok, entonces continuemos.
La suma asegurada, ¿no? En transportes es el valor atribuido por el titular de un contrato de seguro a los bienes cubiertos por la póliza. Ojo, estamos hablando de las mercancías, ¿no? Y cuyo importe es la cantidad máxima que está obligada la compañía de seguros a pagar en caso de un siniestro, ¿no? Límite por embarque viene a ser la responsabilidad máxima de la compañía por evento, ¿no? La cual se fija al momento de la contratación de la póliza. El movimiento estimado anual es el estimado que fija el asegurado al inicio de la vigencia y sobre el cual se fija la prima de depósito. Límite de embarque lo pueden utilizar aquellas empresas que realizan pocas importaciones o exportaciones, ¿no? Pero aquellas que están especializadas, tienen mucho movimiento anual, ya sea de importación, exportación, pueden optar por contratar lo que es un movimiento estimado anual, ¿no? Se cobra, como se dice acá, una prima de depósito y al final de la vigencia, ¿no? Se regulariza, ¿no? Se regulariza en base a la cantidad de transportes que se hayan efectuado. Valor asegurable. Ese valor que realmente tiene el bien cubierto bajo la póliza, de acuerdo a la modalidad de suma asegurada que se pacte, ya sea a valor real, valor referencial, a valor de reposición o reemplazo a nuevo. Hay un término que se llama avería, ¿no? Que es el daño sufrido por una mercancía transportada o almacenada. Esta puede ser avería gruesa o avería particular. La avería gruesa son los daños producidos intencionalmente en un buque o en las mercaderías que transporta para evitar otros daños mayores en el propio buque o en su carga. Ahí estamos viendo en la foto, ¿no? Si se puede llegar a apreciar cómo un contenedor está cayendo hacia el mar. ¿Qué pasa? Puede ocurrir, ¿no?, que la aventura marítima se vea amenazada por una probable zozobra o naufragio, ¿no? De repente, mucho sobrepeso, ¿no? O el mar está muy embravecido y van a tener que aligerar, ¿no? Entonces, a ese momento tienen que actuar muy rápido y esa decisión la tiene que tomar el capitán del barco, ¿ya? Entonces, el capitán decide, ok, vamos a tener que sacrificar, no sé, pues unos 5 contenedores, y agarran los 5 contenedores que les parezca y los botan por la borda. ¿Con qué fin? Con el fin de que el barco no naufrague. Al botar esos 5 contenedores, ¿qué está pasando? Que está evitando que el capitán, que el barco naufrague, que el casco se pierda junto con la mercadería y también la tripulación. Entonces, está efectuando lo que se llama una avería gruesa, ¿ya? Esa es la particularidad en este tema. Avería gruesa quiere decir lo que les acabo de mencionar. Ahora, la avería particular son los daños parciales a la carga producidos durante el transporte, ¿no? Ustedes saben que a veces se lleva, como les estaba explicando, el vaivén de las olas. Si tú llevas de repente algún tipo de mercancía que es líquida, ¿no? Puede ocurrir el hecho de que con tanto vaivén empiece a, de repente, a salirse por un costado, ¿no? De repente no está muy bien cerrado herméticamente, ¿no? De repente por ahí los envases se empiezan a dañar, ¿no? Se producen golpes, ¿no? Entonces, esta aventura marítima lleva ese riesgo, ¿no? Que también la mercadería se puede afectar. Esas afectaciones particulares, que son daños parciales, se llama avería particular, ¿no? Luego tenemos lo que es la pérdida total, ¿no? La pérdida se clasifica en dos, en pérdida total absoluta y pérdida total constructiva. Ahora vamos a ver. La pérdida total absoluta. Miren, ahí un barco, ¿no?, que ha encallado y se ha volcado totalmente y todos sus contenedores están pero destrozados, ¿no? Debe haber pasado pues un sistema, un momento en el cual... Julio, sí, dime, Víctor. no se ve en la pantalla. ¿Así? Veamos. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Pásenme la voz, por favor. No, de repente estaba hablando con la pantalla apagada, pero discúlpenme.
Esta pérdida total absoluta, como vemos ahí, los contenedores están hechos, pero parecía que fueran galletas, ¿no? Imagínense la fuerza que tiene el mar, ¿no? Estos contenedores han sufrido tanto durante este buque y el buque ya ha terminado zozobrando, ¿no? Hay unas personas que están en unas lanchas tratando de ver si es que hay de repente algún tripulante que haya sobrevivido, ¿no? Están buscando. En este caso es cuando las mercancías se han perdido completamente o dañado de tal forma que han perdido su valor, naturaleza inherente. O sea, esa mercancía ya no se puede comercializar, obviamente, ¿no? Por la situación en la cual han quedado. Y eso, como les digo, estas mercancías antes no tenían la protección de tener estos famosos contenedores. Ahora se está contenerizando y está contenerizado a nivel mundial. Todo es en base a contenedores, ¿no? Para que el contenedor pueda ser la primera capa protectora que proteja a las mercancías, ¿no? Pero esto, como ven, totalmente perdida la mercancía en este caso. Esa es la pérdida total absoluta. Pérdida total constructiva, ¿no? En este caso, ¿no? Los gastos de recuperar, reparar y enviar las mercancías a su destino superan el valor comercial del propio bien. O sea, puede haber quedado la mercancía, pero para poderla recuperar, reparar y luego enviar hasta su destino, va a costar más que la propia mercancía, ¿no? Entonces, ahí se dice, ¿sabes qué? Esto es una pérdida total constructiva. Nada vale, ya por el monto que tienes que gastar en recuperar y reparar, ya perdiste prácticamente toda la mercadería. Es cuando el costo y gasto de reparación del objeto es superior al de su valor asegurado, o cuando la pérdida total apareja como inevitable, como sería este caso, ¿no? De la pérdida total constructiva. En vehículos, eventualmente también a veces se puede hablar también de una pérdida total constructiva cuando el monto de reparación, la misma cláusula de pérdida total te lo define, ¿no? Si el costo de reparación de un vehículo supera, ¿no? el 75%, la compañía de seguros ya da por pérdida total, ¿no? Esa unidad. Sí, Víctor, dime. No, sí, sí, es lo mismo que estás diciendo, está bien, Julio. Allá, ok. Entonces, un 25% al momento de ir a reparar el carro, aparecen daños ocultos, ¿no? Y la mano de obra, entonces tranquilamente el caso se convertiría pues en una pérdida total, hablando de un siniestro vehicular, ¿no? Por analogía, ese término está muy poco usado, pero en algunas compañías se utilizaba, por ejemplo, yo cuando trabajaba en una compañía de seguros, aplicaba ese término, ¿no? Porque yo veía, si estamos bordeando el 60, el 65%, y yo pedía que hagan la valorización, y prácticamente con esa valorización ya estábamos prácticamente sobrepasando el 75%, ya prácticamente podría invocar esa pérdida total constructiva, ¿no? Pero eso corresponde al criterio de cada analista de la compañía de seguros, ¿no? Hay analistas que son muy pegados a la letra y quieren que sea realmente el 75%, ¿no? En cambio, otros pueden aplicar un poquito el criterio, pero eso depende con el cristal del cual se mire, porque no es lo mismo que vaya un cliente que solamente tiene su póliza vehicular y su póliza de salud, a que vaya pues el señor Benavides del grupo de Minas Buenaventura y le pida a la compañía de seguros que le declare pérdida total a su carro, ¿no? Hay una cierta variación en ese concepto, ¿no? Disculpen si estoy tomando un nombre, pero lo hago solamente por fines didácticos. No tengo nada contra esas personas, por si acaso. Ahí vemos un buque, ¿no? Que se ha ladeado, ¿no? Y al parecer están extrayéndole la mercancía, ¿no? Pero hay dos chatas que están acostadas, una más grande que la otra, tratando de poder rescatar algo, pero al parecer la suerte de este buque ya está echada, ¿no? En la póliza de transporte marítimo hay dos tipos de póliza, la póliza por viaje y la póliza abierto flotante, ¿no? En la póliza por viaje, como les explicaba hace un rato, se asegura un solo viaje determinado, ¿no? Se debe especificar siempre la mercancía, su valor, el tipo de embalaje antes del inicio del viaje. Es utilizado por importadores con poco movimiento, ¿ya?
La póliza flotante o de carga abierta cubre todos los embarques y todos los viajes que declare el asegurado o que piense realizar. El asegurado tiene el compromiso de declarar todos los embarques. El asegurador tiene el compromiso en aceptar todos los embarques. Se utilizan certificados individuales o declaraciones mensuales. El costo se fija en función a la experiencia previa, la siniestralidad, y por el tipo de mercancía o embalaje, ¿no? La peligrosidad en el transporte o la forma como ha sido embalada, ¿no? Es utilizada por importadores con mayor volumen de operaciones. Aquel que está ya dedicado, pues ya se sabe pues, que al año va a ser, pues no sé, pues más de 10, ¿no? Volúmenes de operaciones de importación o exportación, va a tener que utilizar definitivamente una póliza flotante o de carga abierta. Tipos de póliza. Póliza no valuada. Las partes no han fijado de mutuo acuerdo el valor asegurado de las mercancías, no responde al monto descrito en factura o en un contrato de compra-venta, ¿no? El valor es referencial. Y la póliza valuada, las partes han fijado el valor asegurado y será obligatorio para las partes. El asegurador no podrá objetarlo, ¿ya? O sea, si aceptó el asegurador, ese es el valor que tiene que pagar, ¿ya? Ese es como un valor acordado, ¿no? Esta es una póliza valuada. Cláusula de carga del Instituto de Aseguradores de Londres, ¿no? Son cláusulas estándar del seguro de transportes de uso más habitual, a las cuales deben ajustarse los países y que cubren los principales riesgos, tanto de la carga como del medio de transporte. En la práctica, se emplean una gran cantidad de modelos de cláusulas. Si bien los más utilizados responden a los modelos A, B y C, según los riesgos que cubren, que van desde incendios, explosiones, vuelcos, hasta pérdida de bultos durante la carga y descarga, entre otros, ¿no? También hay colisiones de barcos en alta mar, en la vía marítima, colisionan barcos entre sí. O los barcos también pueden colisionar contra donde se están apoderando, que son los muelles, ¿no? La cláusula A ofrece una cobertura a todo riesgo de pérdida o daño físico, excepto lo expresamente excluido, ¿no? La característica que en este caso es que tiene que el caso del siniestro tiene que ser un evento fortuito y accidental. Fortuito y accidental. Obviamente no tiene que haber mano del hombre, porque eso sería dolo o fraude. El asegurado no necesita demostrar la naturaleza exacta del accidente que ocasionó la pérdida. Es la cláusula más amplia, pero no cubre todo, ¿no? Innecesaria para ciertos tipos de transporte, ¿no? Contenerizado para productos alimenticios, en viajes terrestres o fluviales, embarques o charter y otros, ¿no? Mayormente para ese tipo de mercancías o transportes. La cláusula B y C. Las cláusulas para cargamento B y C son de riesgos enumerados, ¿no? Eso quiere decir, yo te cubro A, B, C, D o 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Esos son los riesgos enumerados. Es decir, solo se cubre expresamente lo dañado o lo señalado, ¿no? El asegurado tiene la necesidad de demostrar que la pérdida ocurrió por un evento cubierto. Cláusula C es la más básica y mínima para cualquier tipo de transporte. Principales riesgos cubiertos por las cláusulas B y C. Está cubierto de fuego o explosión, varadura o encalladura del buque, ¿no? Volcadura o descarrilamiento del medio de transporte terrestre, colisión o contacto del buque en medio de transporte terrestre. La cláusula B cubre adicionalmente terremoto o erupción volcánica, barrido de olas, entrada de agua del mar, río o lago en el buque o medio de transporte o lugar de almacenaje, pérdida total de bultos caídos al mar o durante las operaciones de carga o descarga, ¿no? El riesgo al cual está expuesta una mercancía está desde que sale del almacén, de donde fue fabricado, se transporta hacia la aduana, ¿no? Se pagan los derechos, de la aduana pasa a lo que es el muelle, el puerto de embarque, ahí se manipula la mercancía, se tiene que montar sobre el buque, ahí pueden haber caída de la mercancía,
en el buque también sufre un riesgo que es el tema de la aventura marítima, como ya les he explicado. Inclusive puede entrar agua y puede malograr, ¿no?, en la consistencia de estas mercaderías, cualquiera que fuere. Y también cuando llega o arriba a puerto, también empieza a correr el mismo riesgo, ¿no? Se le traslada vía terrestre hasta que llegue a su sitio de destino, que sería pues el comprador o el exportador, ¿ya? Acá tenemos una imagen donde podemos ver los alcances de estas tres cláusulas y adicionalmente la cláusula de pérdida total, ¿no? La pérdida total solamente está limitada a eso, ¿no? Pérdida total de la carga producida por la del barco y pérdida total constructiva. La cláusula C vemos que aumenta, ¿no? Esa parte que está subrayada en rojo, que está coloreada en rojo, es lo que cubre, ¿ya? Es lo que cubre la cláusula, hacia abajo, ¿ya? La cláusula A puede pérdida total hasta rotura. La cláusula B cubre pérdida total de la carga hasta daños por agua de mar temporales. La cláusula C, desde pérdida total hasta contribución y gastos por avería gruesa. Ya les expliqué de qué trata la avería gruesa. Y la pérdida total solamente las dos formas de pérdida, ¿no? La pérdida total y la pérdida total constructiva, ¿ya? Con esto ustedes van a tener que hacer desarrollo de sus ejercicios, ¿no? Ustedes tienen que ver qué tipo de riesgo y bajo qué cláusula están cubiertos los ejemplos que se ha pedido en esta semana. Tienen que mencionar si se cubre por la cláusula A, la B, la C o de pérdida total. ¿Qué son los Incoterms, no? Que hace un rato les mencioné. Son los International Commerce Terms, ¿no? Términos internacionales de comercio. Son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías, ¿no? Tiene la finalidad de establecer un lenguaje estandarizado que pueda ser utilizado por los compradores y vendedores que participan en negocios internacionales a nivel mundial. Regulan 4 aspectos: la forma y lugar de entrega de la mercancía, la transmisión de los riesgos, quién asume el costo de traslado de las mercancías y la obligación de realizar el despacho aduanero. Actualmente, ahí tenemos unos Incoterms, ¿no? Los más usados, ¿no? Son los primeros 4 que vemos ahí, que son los que más vamos a ver, porque como les indicaba, el 80% del comercio internacional se realiza vía marítima, ¿ya? El resto se aplica a los demás términos de transporte, ¿no? Por ejemplo, el EXW, que es ex-works, ex-fábrica, significa que la única responsabilidad del vendedor es poner su mercancía a disposición del comprador en su propio local, lo entrega en su fábrica. La responsabilidad de todo el traslado, los seguros y llevarlo como un operador logístico corre por cuenta del comprador. FSA, Free Carrier, franco en el medio de transporte. El vendedor debe entregar la mercancía lista para su exportación al transportista en el lugar indicado en las condiciones de embarque. FAS, quiere decir Free Alongside Ship, franco al costado de la nave. El vendedor se hace responsable de colocar la mercancía al costado de la nave en el muelle o en las barcazas, en el lugar indicado en la cotización. Y por último tenemos el FOB, Free On Board, franco a bordo, cuando el vendedor se responsabiliza de colocar la mercancía a bordo de una nave en el puerto indicado en el contrato de venta. Solo se realiza para transporte marítimo o fluvial. Luego tenemos los otros que no son tan usados, pero igual lo vamos a anotar. El CFR, Cost and Freight, costo y flete, ¿no? El vendedor debe hacer el despacho de la mercancía para su exportación y pagar los costos y el flete necesario para transportarla al destino indicado. CIF o CIF,
Cost Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Es un término similar al CFR, pero en este caso el vendedor también debe contratar un seguro marítimo para la mercancía del comprador. Luego tenemos CPT, Carriage Paid To, transporte pagado hasta. El vendedor realiza la entrega y transmite el riesgo cuando pone la mercancía a disposición del transportista que designa. CIP, SIP, Carriage and Insurance Paid To, transporte y seguro pagado hasta. El vendedor cumple con la entrega y transmite el riesgo cuando pone la mercancía a disposición del transportista que designa, paga los costos de transporte y el seguro. Luego tenemos DDP, Delivery Duty Paid, DAT, Delivery at Terminal, y DAP, Delivery at Place. No son muy usados estos tres términos, porque solamente vamos a indicar su nombre nomás. Vamos a proceder a nombrarlos. Ahora acá tenemos una lámina interesante, ¿no? Donde se está determinando, voy a ver si puedo agrandar un poco más esto, para que lo puedan ustedes apreciar. A ver. Un poco más. Ok, estos son los incoterms actuales, ¿no? Lo que hemos leído hace un rato. Entrega de derechos pagados. Aquí es la modalidad bajo el cual se asegura, ¿no? El ex-BOR es polivalente, ¿no? Se puede asegurar en cualquier tipo de transporte. El FAS solamente en marítimo, el FCA es polivalente, el FOB solamente en marítimo, el CFR solamente en marítimo, el CIF solamente en marítimo, el CPT es polivalente, el CIP polivalente, o sea, se puede hacer por diferentes medios de transporte, eso quiere decir polivalente, ¿ya? Y marítimo, obviamente, por el mar solamente, ¿ya? Embalaje, verificación de ocurrencia, ¿no? Todo lo que está marcado con amarillo es de responsabilidad del vendedor y todo lo que está marcado con azul es de responsabilidad del comprador. Entonces, ahí estamos viendo que en Ex-World, ¿no? La responsabilidad del vendedor es embalaje, verificación de documentos, ¿no? Y el comprador empieza con la carga, el transporte, ¿no? Interior, trámites aduaneros, el costo de manipulación, el transporte principal, los seguros, ¿no? Eso es lo que quiere decir SPOR, ¿no? Está definiendo las responsabilidades durante todo el transporte, ¿no? Hasta la entrega, desde el inicio que sale del depósito hasta la entrega en los depósitos del comprador. ¿Ya? Esta es una lámina muy importante. Guárdenla y hagan la suya, por favor. ¿Ya? Luego también les quiero mostrar otra laminita que también guarda relación con esto. Están los límites, ¿no? En Ex-World, hasta el terminal, ¿no? Tenemos documentos, riesgos y coste, ¿no? Eso es por cuenta del exportador, ¿no? Tenemos documentos es verde, rojo es riesgo y azul es el coste, ¿no? Entonces, en el FAS están delimitadas hasta dónde es que llegan estas responsabilidades, ¿no? El FCA, ¿no? Tenemos hasta acá, el FAS también, el FOB es cuando está puesto inclusive la mercadería en el barco ya descargado, ¿no? CFR, solamente el riesgo es hasta poner el barco en el barco, pero documentos y costes es hasta que llega al puerto, ¿no? Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Documentos y costes, riesgo y coste, ¿no? Está bien delimitado. Esta es una lámina que les va a servir mucho cuando tengan ustedes que verificar bajo qué tipo de Icoter podría estar trasladando o desea trasladar, ¿no? Algún cliente de ustedes en una póliza de transportes, ¿ya? Obligaciones para el asegurado, ¿no?
Principalmente el asegurado debe tomar todas las medidas razonables para reducir al mínimo el daño, notificar el siniestro inmediatamente a la compañía de seguros o a los agentes designados en la póliza, presentar lo antes posible una reclamación escrita a los transportistas o a otras terceras partes. Las exclusiones clásicas, ¿no?, que tenemos en transporte. Tenemos, ¿no?, mercadería, en la foto tenemos que son muy fáciles de romper. Por ejemplo, si estás transportando huevos, ¿no?, o de repente estás transportando por vía marítima esos alambres de construcción, ¿no?, esas varas o varillas de construcción que se llegan a oxidar, ¿no? Se oxidan por el hecho de que les ingresó el agua de mar, ¿no? Entonces, veamos acá, retraso, cualquier tipo de retraso en entrega de la mercancía, aún como consecuencia de un riesgo asegurado. El embalaje deficiente o inadecuado, eso está excluido. La merma normal o pérdida normal de volumen. Cuando se trasladan, por ejemplo, residuos de minerales, a veces siempre hay una merma normal, desaparece por humedad o por otros efectos meteorológicos, suele disminuir un poco el volumen, pero eso está ya dentro de un margen de error, ¿no? Cuando hay una merma sustancial, entonces eso sí ya no es una merma normal, ¿no? Eso ya viene a ser un siniestro. La falta voluntaria del asegurado, el vicio propio, que como ejemplo les puse, ¿no?, la harina de pescado, y también hay otros materiales que un poco más adelante les voy a explicar. Uso y desgaste normal, también hay un uso y desgaste normal de los materiales, ¿no? Un viaje marítimo en la actualidad puede demorar entre 20 o 15 días, dependiendo pues de qué parte del mundo, hacia qué parte del mundo se vaya a trasladar, ¿no? Hay otras exclusiones, tenemos lo que son las oxidaciones de metales, eso no está cubierto, y las mermas en carga de granel, ahí estaba el tema de los huevos, ¿no? Infraseguro, sobreseguro, ¿no? Cuando la suma asegurada, o sea, el valor real de los bienes asegurados, ¿no?, en caso de siniestro, el asegurador indemnizará el daño en idéntica proporción a la que exista entre la suma asegurada y el valor real. O sea, le aplican la regla proporcional. ¿Por qué? Porque la suma asegurada no está representando el valor real de los bienes asegurados, ¿no? La suma asegurada es menor al valor real de los bienes asegurados, ¿no? En el sobreseguro, cuando la suma asegurada es mayor al valor de los bienes asegurados, ¿no? En caso de siniestro, el asegurador indemnizará por el valor del daño efectivamente sufrido, ya que, de superarlo, se produciría un enriquecimiento injusto por parte del asegurado. Y como les expliqué, el seguro no es para sacar ningún tipo de lucro, ni enriquecerse. Asegurar correctamente. Es importante que antes de asegurar se especifique qué es exactamente lo que se quiere proteger, las coberturas que se quieren contratar y cuál es el valor monetario. Ok, estimados, estamos ya a punto de terminar esto. En la siguiente clase terminamos las 3 últimas páginas que nos faltan y continuaremos con el tema de cascos. Por mi parte, si es que no hay ningún tipo de comentario, yo procedo a despedirme de todos ustedes, les agradezco su atención y nos estaremos viendo el día de mañana utilizando, ¿no?, una hora extra adicional para poder concluir lo de esta semana. ¿Correcto? ¿De acuerdo, Víctor? Arnulfo. Correcto, Julio, correcto. Sí. Entonces mañana estamos ahí. Yo les paso Correcto, la invitación, no se preocupen, ¿ok? Muchas gracias por su atención, cuídense mucho.